Bienvenidos a Entrevistas Ágora del canal universitario Zoom de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy nos visita el profesor Marco Navas de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador. Buenos días, profesor Navas, ¿cómo ha estado? Buenos días, estimado colega Germán López Daza. Muchas gracias por la invitación. Marco, cuéntanos un poco acerca del tema central que viniste a tratar en el 10º Coloquio Surcolombiano de Derecho Constitucional, en el cual estás participando durante estos días aquí en la Universidad Surcolombiana. Cuéntanos un poco sobre el constitucionalismo ecuatoriano que se ha desarrollado en el marco de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano. En primer lugar, bueno, es un gran gusto estar en Colombia. Es muy importante que las academias de los países andinos, sobre todo, colaboremos estrechamente, y en ese sentido, pues mi presencia aquí yo creo que aporta un tanto a esto, a reflexionar sobre todo este coloquio que me ha parecido una gran iniciativa. Trata sobre el tema de cómo ver la Constitución mexicana, ¿no?, en perspectiva, ya que ha cumplido 100 años, y qué influencia tiene esta Constitución mexicana para constituciones más jóvenes, de alguna manera, como son la colombiana y la ecuatoriana en general. Estas que vienen en las 3 últimas décadas en este fenómeno que se llama nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, ahí se puede ver un poco cómo han evolucionado los derechos sociales, que es lo que yo vine a conversar aquí, a compartir, cómo los derechos sociales que se plasman de una manera original e innovadora para su tiempo en la Constitución mexicana se desarrollan más como son recogidos por el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y aquí se potencian de alguna manera, tienen un gran desarrollo con sus diferencias, pero tanto en las constituciones colombiana, boliviana y ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, como para introducir el diálogo, yo diré que la novedad en la Constitución ecuatoriana a ese respecto es que les denominamos con un concepto un tanto más amplio de los derechos sociales, económicos y culturales, les llamamos derechos del buen vivir. Y el buen vivir es como un paradigma en construcción, pero es un paradigma interesante porque vincula no solamente el bienestar humano, el bienestar material, sino también el bienestar espiritual del ser humano y en armonía con la naturaleza. Y eso me parece que teóricamente, conceptualmente, es un avance interesante, ¿no? Lo que pasa es que ese avance también plantea desafíos para construir realmente un paradigma de desarrollo que vaya en esa línea. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa transición, cómo han podido materializar todos esos derechos sociales y esos derechos fundamentales de la Constitución ecuatoriana en el pueblo ecuatoriano. La Constitución ecuatoriana tendrá 10 años. Primero ha sobrevivido porque en Ecuador tenemos una cierta tradición de adoptar nuevas constituciones con cada gobierno, ¿no? Entonces ha habido una estabilidad evidentemente estos años, ha habido el desafío de aplicar esta constitución. Pobreza tenemos, pero es una pobreza que se ha reducido sustancialmente. Las cifras incluso del Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas lo dicen, ¿no? También la indigencia y también el índice, que es importante, el índice Gini, dice que Ecuador es uno de los países más equitativos de la región latinoamericana. Y entonces, bueno, hay una serie de indicadores que son favorables, que dan cuenta de un progreso en términos del buen vivir, y sin embargo hay muchas cosas más que hacer ahí, ¿no? Pero ciertamente tú sí puedes ver que en algún aspecto la Constitución ecuatoriana ha puesto como nuevas bases para la construcción de lo que es la política, la construcción de lo que es un Estado como garante de los derechos y la posibilidad de desarrollar a partir de ahí un gobierno que en gran parte ha atendido la cuestión social. Ha habido críticas también en otros aspectos, por ejemplo, qué se hace con la naturaleza o la cuestión de las libertades, pero sin duda un aspecto nítido, un avance nítido en el Ecuador tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Una cuestión bastante complicada que tenemos en Colombia es el alto grado de judicialización que hemos tenido para reclamar los derechos fundamentales. Eso ha generado una congestión en los juzgados. Infortunadamente en Colombia, para que un ciudadano sea atendido en el sistema de salud, prácticamente tiene que primero acudir a la acción de tutela para recibir algo que por derecho propio debe tenerlo, y más ahora que tenemos una ley estatutaria
que subió a la categoría de derechos fundamentales, derecho a la salud. Cuéntanos en Ecuador cómo está esa experiencia, es decir, tengo entendido que también tienen ustedes un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales, pero ¿cómo ha sido, cómo ha llegado ese mecanismo a los ciudadanos? ¿Lo han utilizado o cómo ha sido ese desarrollo durante estos años? Bueno, el mecanismo se llama acción de protección, es muy parecido a la tutela. De hecho, yo creo que esta es una experiencia de compartir ideas constitucionales, porque en gran parte el sistema constitucional ecuatoriano de justicia constitucional se inspira o ha sido, digamos, ha tomado antecedentes del sistema colombiano. Entonces tenemos corte constitucional, una corte fortalecida porque no es una corte que pertenece a una de las ramas del Estado, como en el caso de ustedes, sino es una corte incluso que está por sobre la rama judicial. Tenemos un sistema de justicia constitucional con tutela en 2 instancias y una posibilidad de que sea seleccionada, muy parecido acá, por parte de la Corte Constitucional. Tenemos problemas con algunos tipos de acciones en ese sentido, por ejemplo, las apelación, más bien dicho, la interposición de una acción frente a decisiones judiciales que afectan derechos. Eso ha, de alguna manera, ha saturado el sistema constitucional de justicia. Entonces sí diría yo que existe una saturación, que hay que debatir un poco más de la manera más efectiva de que los derechos se ejerzan y no tengan que ser judicializados para ejercerse. En ese sentido, quizá tenemos experiencias positivas en algunos aspectos, donde a través de políticas públicas se han diseñado mecanismos de acceso a los derechos. Entonces sí hay, porque en la Constitución ecuatoriana hay 2 aspectos, ¿no? 2 partes, como ustedes saben, y este es el ejemplar de la Constitución ecuatoriana. Hay una parte dogmática donde se declaran los derechos, pero aquí hay una parte orgánica, en la parte orgánica hay el sistema del buen vivir, es decir, cómo se, digamos, implementan las garantías y mecanismos de implementación constitucionales para que los derechos puedan ser desarrollados, más aún si se trata de derechos prestacionales. Entonces, en alguna medida esto ha permitido que sí se puedan dictar y desarrollar políticas públicas que antes que tengan que ser judicializados se puedan implementar los derechos, ¿no? Pero hay que seguir trabajando mucho en eso porque yo creo que falta mucho. También yo creo que en América Latina tenemos una tendencia a judicializar las cosas. Entonces hay que construir, yo creo, una cultura cívica, una cultura ciudadana, donde también tanto funcionarios públicos que producen políticas públicas siempre lo hagan pensando en desarrollar derechos, pero también los ciudadanos reclamen de alguna manera sus derechos, incluso de otras maneras, busquen otras formas también. La participación ciudadana puede ser una de ellas, antes que recurrir a un mecanismo judicial. En Quito platicábamos acerca de otra problemática que tiene en Ecuador, muy similar a la que tenemos aquí en Colombia, y es esa política de extractividad que tenemos del medio ambiente, de depredación que tenemos, que estamos sufriendo los países que poseemos una naturaleza y una riqueza natural tan amplia como son nuestros países suramericanos. En Colombia hemos tenido unas experiencias nefastas en donde por políticas cerradas del Estado se ha permitido la construcción de grandes megaobras o de explotación minera en regiones donde la naturaleza es muy frágil, y eso ha conllevado a un perjuicio, a un detrimento de esos derechos de tipo colectivo. Y recientemente estuvimos también comentando la decisión que se dio en algún municipio aquí en Colombia, en Cajamarca, donde los ciudadanos se manifestaron en contra de la explotación minera. Tú me comentabas acerca de la misma experiencia que ustedes están teniendo en materia de protección de derechos de tipo colectivo, sobre todo de derechos que tienen que ver con la naturaleza. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. A ver, yo diría que ese es uno de los desafíos que tiene la Constitución en cuanto a su implementación. Tiene un gran avance teórico porque esta Constitución establece por primera vez en el mundo el concepto de derechos de la naturaleza, y eso parte de la naturaleza como sujeto de derechos. Por ejemplo, el derecho a desarrollar sus distintos ciclos de vida, ¿no? Pero de ahí a que se implementen proyectos de explotación minera y de otro tipo que afectan a la naturaleza, desgraciadamente pues hay este tipo de iniciativas, ¿no? Porque hay una tensión también en el Estado
hasta cierto punto permite estas cosas, supuestamente pues bajo unas condiciones de sustentabilidad, pero las permite porque necesita recursos para desarrollar las prestaciones sociales. Entonces hay una tensión ahí. Hay que desarrollar mecanismos que permitan, yo creo que dos cosas. Primero, un estándar mayor para controlar el tipo de explotación y los efectos sobre la naturaleza, y el segundo es la participación y el efectivo derecho de consulta de las comunidades que están involucradas y pueden sufrir los efectos. Eso todavía no se logra. Yo creo que hay que construir mucho, a pesar de que en la Constitución ecuatoriana tenemos mecanismos. Yo digo siempre a mis alumnos, desgraciadamente siempre a veces una Constitución es un artefacto complejo. Entonces aquí en esta Constitución subsisten dos paradigmas. Un paradigma es el paradigma ecologista, que te lleva a una mayor defensa de la naturaleza por sobre el extractivismo. Pero también hay un paradigma ambientalista, que dice, por ejemplo, en el artículo 1 que los recursos pertenecen al Estado y entonces, por ende, el Estado está facultado para concesionar su explotación o explotarlos. Entonces, ese paradigma te dice, puedes explotar, pero bajo unas condiciones. Entonces, yo creo que hay que ir estableciendo las condiciones, un poco subiendo las exigencias y estableciendo las condiciones mediante las cuales se pueden eventualmente desarrollar este tipo de iniciativas, si son necesarias, ¿no? Pero también fortaleciendo la participación de las comunidades en los procesos de decisión sobre estas explotaciones. Por esos días están ustedes estrenando presidente, nuevo gobierno. Sí, tengo entendido que se posesionó el pasado… El 24 de mayo. 24 de mayo se posesionó el presidente Lenin. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuál ha sido el legado que deja el presidente Correa en estos años que estuvo gobernando Ecuador? ¿Cuál ha sido el resultado de este periodo de gobierno, digamos, en términos políticos, en términos sociales? ¿Qué deja el presidente Correa y cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno? Las expectativas con el nuevo gobierno tienen que ver con cumplir la Constitución, en las áreas donde se ha quizá priorizado algunos aspectos, pero otros han sido dejados de lado, como decía yo, el tema de la naturaleza, de discutir mejores formas de una protección de la naturaleza, el tema de reconocernos como plurinacionales e interculturales, por ejemplo. Yo creo que el presidente Correa ha priorizado, me parece interesante como se lo ha desarrollado, la construcción de un Estado con una mayor quizá orientación de Estado nacional, con un sentido de lo público compartido. Eso es muy fuerte y eso es muy interesante, pero también lo ha hecho de alguna manera con un estilo hasta cierto punto confrontativo con los sectores que se oponían a esto. Entonces lo que se demanda ahora es un mayor diálogo social, y una mayor, de alguna manera, participación que se genere no solamente desde el Estado, que estimula que se dialogue sobre determinados temas, sino desde la base social hacia arriba, ¿no? Entonces, esos son, me parece, los grandes desafíos. Es decir, el tema de lo intercultural, de lo plurinacional, de lo diversos, de las políticas focalizadas en la diversidad, de aprovechar los avances que sin duda se han dado en muchos aspectos como infraestructura o políticas sociales en estos años e ir más allá, Y el otro desafío es el de desarrollar una economía, que se dice es otra novedad en la Constitución ecuatoriana. No hablamos de economía de mercado o social de mercado. La Constitución habla de economía social y solidaria. Entonces, con una idea bien clara de que tiene que haber una coparticipación del sector privado, el sector público y además el sector comunitario en la economía.
Son 3 sectores que confluyen ahí. Es decir, lo que se plantea en este momento es una cosa muy interesante porque se habla de pequeños emprendimientos, de emprendimientos comunitarios, no solo de la gran empresa y de la gran explotación. Entonces se habla de una economía complementaria, también con intervención del sector público en sectores que se llaman, y esto es otra, digamos, criterio que tiene la Constitución ecuatoriana, sectores estratégicos, que le llaman, ¿no? Por ejemplo, la biodiversidad. Entonces se habla del tránsito, de la construcción de una nueva matriz productiva que haga del Ecuador, y eso también es interesante, ese énfasis que se pone, no solamente un exportador de commodities o bienes básicos, sino con valor agregado y que no dependamos excesivamente del petróleo. El hecho de que la economía ecuatoriana esté dolarizada, ¿eso no les implica a ustedes unos cambios? Yo he escuchado voces por ahí que nuevamente quieren desligarse del dólar y tener nuevamente moneda propia. El presidente Moreno ha declarado muy claramente que no habrá moneda paralela y que la dolarización se mantiene como una forma de estabilidad en el Ecuador. Pero eso implica, claro, que dependamos de la generación de moneda externa, lo cual significa que tengamos muy particular atención en que las divisas lleguen a Ecuador, ¿no? Porque no podemos emitir moneda, y que tengamos también a veces dificultades en el comercio exterior, por ejemplo con Colombia, que sí puede devaluar su moneda. Entonces necesitamos en ese caso una política fiscal y una política de comercio exterior que permita de alguna manera equilibrar esas condiciones, y eso es lo que ha hecho el presidente Correa en estos años de recesión, en los últimos años en que hemos experimentado una recesión compleja. Yo creo que ha salido adelante con el desafío, pero el desafío mayor es generar riqueza, es decir, riqueza que desde lo externo nos atraiga dólares. Por ejemplo, un aspecto donde se puede desarrollar tanto la gran inversión o la gran empresa, como yo decía, los pequeños emprendimientos, es en el sector turístico. Y el presidente Moreno, el actual presidente, tiene bastante experiencia en ese sector, en el turismo ecológico, el agroturismo, etcétera. Hay una serie de actores ahí que podrían desarrollar iniciativas muy interesantes, ¿no?, en cuanto al turismo, porque el Ecuador es un país muy biodiverso y además es un país compacto, pequeño, en el que tú puedes estar en pocas horas en un ambiente muy distinto en costa o los Andes o incluso las Islas Galápagos, que suponen una maravilla natural, ¿no?, también. Sí, eso me impactó bastante ahora en mi visita hace casi 2 meses, y es la cantidad de turistas que tiene Ecuador. Vi una cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, norteamericanos, que ven en el Ecuador una potencia por la naturaleza exuberante que tiene, esa cantidad de parques naturales, de nevados, a los cuales uno de ellos pude ir y me impactó mucho, además la atención que le hacen los ecuatorianos a los turistas cuando llegan, el hecho de hacerlos sentir bien, y están organizando muy bien el sector del turismo. Creo que el turismo representa hoy día un buen elemento para atraer ingresos para el país, ¿cierto? Sin duda, yo creo que es un rango importantísimo. Los estudios con apoyo de Naciones Unidas dicen que se puede multiplicar por 10 el flujo de turistas que el Ecuador tiene, y aún así no va a ser no va a tener la intensidad que tienen países como España o México. Entonces esa sería la idea, es decir, es un tipo de industria que perjudica menos que la explotación de los recursos naturales, ¿no?, y que además es de alguna manera un vehículo de cultura. El turismo, tanto digamos con los países vecinos como con los países asiáticos, puede ser, hay mercados todavía donde yo entiendo que se va a enfatizar mucho para potenciar este sector. Cuéntanos un poco ahora, Marco, acerca de la educación superior en Ecuador. Tú entiendo que diriges los posgrados allá, un posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, y que también estás postulado para desempeñar un alto cargo directivo ante el Ministerio de Educación, tengo entendido. Cuéntanos un poco de esa... Bueno, te voy a hablar de lo que hago actualmente. Sí. A ver, la Universidad Andina es la Universidad de la Comunidad Andina de Naciones. Tiene como mandato desarrollar actividades de posgrado, pero también hacer lo que estamos haciendo en este momento, es decir, desarrollar relaciones con universidades de la subregión andina.
Entonces tenemos, digamos que muchas formas de interrelación, trabajo en redes, internacionalización agresiva a veces de las iniciativas de discusión sobre determinados temas. Tenemos varios doctorados y en Derecho, donde trabajo yo, como 20 programas de posgrado. La universidad en el Ecuador como institución ha mejorado mucho porque es un puntal justamente para el desarrollo y así ha sido visto y ha sido trabajado. Eso ha supuesto un proceso de racionalización de alguna manera del sistema, donde cerca de 26 instituciones universitarias que no reunían unos requisitos mínimos de calidad fueron cerradas. Radicalmente cerradas. Por supuesto, a sus estudiantes se les implementó un plan de contingencia para no escamotear o afectar sus derechos, ¿no? Pero el cierre también supuso la creación de un sistema de calidad para la Universidad Ecuatoriana que fue fundamental. Entonces, creo que, digamos, estamos en general los sectores comprometidos para consolidar este sistema de calidad que a la vez sea democrático, que a la vez sea participativo, que potencie los derechos, pero que también potencie la calidad en orden ¿a qué? A la incorporación del país a través de una nueva visión, una nueva matriz productiva que se llama en la economía del conocimiento. Entonces también se han creado durante estos últimos años 4 universidades emblemáticas. Una de ellas es un tecnológico que queda en el norte del Ecuador que desarrolla proyectos, por ejemplo, de biotecnología, ¿no? Y así, una universidad dedicada a las culturas indígenas, otra a la educación y otra a las artes. Entonces la idea sería de ir articulando todo esto, pero también con las instituciones del sistema universitario nacional, que son muy importantes. Se da un igual tratamiento, lo que me parece importante, a la universidad pública y a la privada. Y sobre todo, por ejemplo, se han potenciado distintos aspectos. El profesor ecuatoriano, el docente universitario en el Ecuador tiene una remuneración digna en este momento. Hay unas escalas de remuneración que toman en cuenta la serie de actividades que hace el docente. Hay el hecho de privilegiar que hayan docentes a tiempo completo, que los docentes a tiempo completo tengan doctorado o por lo menos maestría, pero el doctorado se privilegia. Entonces todo esto, y también si tienes una remuneración digna, tienes que tener una responsabilidad mayor con lo que estás haciendo, rendir cuentas, el actualizarte permanentemente, publicar, hacer actividades internacionales, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es una prestación y una contraprestación que estamos dando, pero todo esto está repercutiendo en gran medida en el mejoramiento muy notable de la calidad académica de las universidades ecuatorianas. Estamos en un sistema, digamos que, con estándares internacionales. Bueno, Marcos, pues se nos acabó el tiempo y te agradezco mucho esta entrevista que nos acabas de dar. Muchísimas gracias y a la Universidad Surcolombiana. Bueno, hasta la próxima edición en Entrevistas Ágora, canal universitario Zoom de la Universidad Surcolombiana.